La siguiente entrevista se realizó en el marco del curso virtual de gestión de riesgo de desastres para el sector minero energético, dirigido a funcionarios y contratistas del Ministerio de Minas y Energía, sus entidades adscritas, profesionales de otras entidades, empresas y gremios. Este curso se llevó a cabo en el primer semestre del 2021, en el marco del convenio de cooperación suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Les damos la bienvenida a este tercer episodio de nuestra serie de podcast, el cual forma parte del curso virtual en gestión del riesgo de desastres del sector minero energético. En el programa anterior conversábamos sobre algunos aspectos de la gobernanza del riesgo de desastres, desde marcos internacionales de política pública y sobre el rol del Servicio Geológico Colombiano en la consolidación de propuestas de gestión de riesgos de desastres en el país. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la protección financiera en la gestión del riesgo de desastres y específicamente sobre la transferencia del riesgo, digamos muy relacionado con las oportunidades y los retos que este tema tiene para el sector minero energético en Colombia, siendo además este un tema central en la construcción de la gobernanza del riesgo de desastres en el sector, como lo hemos venido señalando en varias oportunidades. Asimismo, como lo hemos señalado en la unidad 3 de este curso, la protección financiera se entiende como aquellos mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o de transferencia del riesgo que se establecen de forma anticipada o de forma a priori con el fin de acceder de manera a posteriori o luego del desastre o el accidente a recursos económicos oportunos para la atención de emergencias y para la recuperación. Si hablamos de amenazas naturales o socionaturales o de escenarios de riesgos tecnológicos INATEC, es importante tener una perspectiva general sobre las oportunidades que estas medidas ofrecen, por lo cual contamos hoy con un experto invitado en la materia, quien nos dará algunos elementos sobre esta discusión de protección financiera y transferencia del riesgo. Hoy nos acompaña Carlos Varela. Carlos es ingeniero civil de la Universidad del Valle, con un máster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes y una especialización en Seguros y Seguridad Social de la Universidad de La Sabana. Cuenta además con otro máster en Administración de Empresas, con énfasis en Finanzas de la Universidad de los Andes. Ha sido investigador del área de Ingeniería como asistente en la Universidad de los Andes, en donde se ha involucrado en diferentes proyectos de análisis de riesgo y desde el año 1999 se desempeña como funcionario de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA. Desde esta asociación, Carlos ha trabajado en la rama de seguros generales, especialmente en los ramos de incendio, terremotos y otros eventos aliados. En el año 2004 asumió como director de la Cámara Técnica de Automóviles y actualmente es el vicepresidente técnico de FASECOLDA y desde allí lidera los proyectos que involucran las áreas técnicas de seguros y la interlocución y creación de sinergias con el sector público en beneficio de la industria aseguradora y de la sociedad en general. Carlos, bienvenido a este espacio. Gustavo, gracias por la invitación y complacido de estar aquí en este podcast para todos tus oyentes. Muy bien, Carlos. Pues arranquemos por lo primero para contarles a nuestros compañeros y compañeras de este curso. ¿Qué es FASECOLDA? ¿Qué hace FASECOLDA? ¿Y cuál es su rol en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres? FASECOLDA es la Federación de Aseguradores Colombianos y es una entidad gremial. Nosotros reunimos a las compañías de seguros que operan como tal en el país. Eso es FASECOLDA. Y antes de hablar del rol de FASECOLDA en el sistema nacional, considero conveniente recordarles que este sistema cuenta con 3 subdirecciones o comités. Ahí está el Comité de Conocimiento del Riesgo, hay un segundo comité que es el Comité de Reducción del Riesgo y el tercero es el Comité de Manejo del Riesgo. Y FASECOLDA forma parte de este segundo Comité de Reducción del Riesgo, junto con entidades como el DNP,
por supuesto, personas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, los representantes de FEDE municipios y representantes de universidades públicas y privadas. Y nuestro rol dentro del sistema es, entre otros, pues ayudar a que se cumplan los objetivos misionales del sistema y específicamente de este comité, entre los cuales está asesorar y brindar asistencia técnica a los departamentos y municipios en la formulación de proyectos para la reducción del riesgo de desastres, apoyar el desarrollo de políticas de regulación técnica que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres, entre otros. Eso es FASECOLDA y ese es nuestro rol dentro del sistema. Mejor dicho, estamos hablando de una asociación que cumple un rol muy importante en temas de reducción del riesgo, en la participación y en la lógica del seguro y el reaseguramiento. Eso es muy importante. Muchas gracias, Carlos, por tus respuestas, porque además nos da la entrada a un tema que es fundamental, que es nuevo y que es novedoso para este curso en gestión de riesgos de desastres en el sector minero energético. Te lanzo de una vez la segunda pregunta y quiero que hagamos énfasis en esto, porque además creo que es muy importante, además porque son conceptos nuevos que hemos tratado de abordar en el curso y en las cartillas. Carlos, ¿para ti qué es eso de la transferencia de riesgos o la transferencia de los riesgos? ¿Cómo se relaciona eso con los temas de protección financiera? Y en últimas, ¿por qué es importante que sectores productivos de un país, como el sector minero energético, contemplen esa protección financiera y, por ejemplo, la transferencia del riesgo como parte de la gestión del riesgo de desastres? Bueno, Gustavo, para contestar esto y enmarcarlo en todo lo que se ha venido trabajando en el curso, yo diría lo siguiente. Como tú lo has mencionado, la transferencia de riesgos se refiere a una técnica que forma parte de la gestión o de la gerencia de riesgos. Es decir, es una parte de todo un conjunto de procesos que se llaman gestión o gerencia de riesgo, en la que en esa parte la transferencia de riesgos es cuando se traslada la potencial afectación que genera la manifestación del riesgo a un tercero. En otras palabras, la transferencia de riesgo implica que una parte asuma las responsabilidades de otra parte en caso de que se manifieste un evento contemplado en el proceso de gestión de riesgo. La compra de seguros es un ejemplo común de transferencia de riesgos de un individuo o una entidad a una compañía de seguros. No es la única, pero es una de las más utilizadas. Eso es lo que nosotros podríamos decir de lo que es la transferencia del riesgo. Ahora, ¿por qué es importante? Pues, como lo mencioné, es importante porque forma parte de la gestión de riesgos y no solamente de un sector, de una persona, de una empresa, de un país, dependiendo, por supuesto, del enfoque que se esté tomando. Ahora, vale la pena mencionar que la gestión del riesgo implica, entre otros, la identificación de los riesgos que gravitan la actividad que quiero proteger. Luego, la evaluación, una vez identificados esos riesgos, su evaluación, es decir, entre otros, cuál es la probabilidad de que ocurran y su potencial afectación en la operación que quiero proteger o sobre la que estoy haciendo la gestión de riesgos. Luego, hay un diseño y una aplicación de medidas de tratamiento del riesgo, entre ellas, por supuesto, la mitigación del mismo, si se puede, para terminar una transferencia, que es de la que estamos hablando, y luego un proceso de retroalimentación que se monitorea. Entonces, formamos parte de eso que hemos llamado gestión de riesgo. Comúnmente, y es uno de los problemas que encontramos, seguramente hablaremos de eso más adelante, se confunde la gestión de riesgo con la transferencia de riesgo. No, forma parte de la gestión de riesgo. Ahora, sin esta transferencia de riesgo, es posible que ante la ocurrencia de los mismos pueda haber una afectación, hablemos del individuo, de la empresa, del sector o de un país completo. Un ejemplo muy claro de los riesgos que pueden afectar a una empresa, a un sector, a un individuo, son estos riesgos de naturaleza catastrófica. Por supuesto, no son los únicos. Hay riesgos antrópicos muy azarosos para ciertas actividades. Esa sería mi respuesta en relación con la pregunta que me haces sobre qué es la transferencia de riesgos y por qué pensamos que es importante, no solamente para el sector minero energético del que estábamos hablando, sino, por supuesto, desde los individuos hasta los países. Vale, Carlos, va una pregunta que además es frente a la importancia de los seguros, de la transferencia y de esto que tú señalas, que una parte asuma una porción de un riesgo que asume otra. Uno asume muchas veces que el tema de seguros
está muy asociado más con el tema de seguros de automóviles, seguros de incendio, acciones individuales. Pero ¿qué opinas tú? Y creo que en la última parte de lo que señalas frente al tema productivo, en este tema y en la importancia de por qué es importante que los sectores productivos de un país asuman eso y no solo las acciones individuales, no solo las acciones de las personas frente a estos temas. ¿Por qué sería importante ese tema de sectores de productivos? Es decir, ¿por qué deberíamos meternos en esto desde un sector como el sector minero energético? Bueno, yo creo que una respuesta rápida a esa pregunta sería porque forma parte de los elementos que debemos tener en cuenta para garantizar nuestra sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Una empresa o un sector, digamos, subsiste porque ofrece unos servicios, ofrece unos productos a un mercado, atendiendo las necesidades de este mercado. Pero también sobrevive porque está listo para enfrentar los riesgos que gravitan su actividad. Si yo no cuento con una cobertura de esos riesgos, en caso de que se manifiesten, me pueden sacar del mercado. O hablando en un tema más macro, podría yo dejar sin prestación de servicios a una parte importante del mercado. Entonces, creo que vale la pena empezar a ver a la gestión de riesgo como un elemento que nos ayuda a subsistir, que garantiza de alguna manera la subsistencia en el tiempo de una actividad y que se vuelve cada vez más compleja en la medida en que nuestra actividad o en que nuestro negocio va creciendo. Uno puede hablar de la gestión de riesgo, que tiene, digamos, estos elementos básicos, son muy similares a nivel micro, que es el individuo, el que tú dices que compra, los que nosotros como individuos, como personas, como padres de familia, luego quizás un nivel meso, en donde están las empresas, desde la microempresa hasta la empresa grande, y quizás también hablar del nivel macro, los conceptos de gestión de riesgo y dentro de ellos el tema de transferencia de riesgo operan, digamos, en el fondo de manera muy similar. Entonces, yo pensaría que esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos empezar a no solamente hablar de este tema, Gustavo, sino entenderlo y aplicarlo. Los países los sectores, las empresas y los individuos que tienen un esquema de gestión de riesgos adecuado, que lo entienden y que de entre esa gestión de riesgo han encontrado mecanismos de transferencia de esos riesgos que son potencialmente catastróficos para ellos, son individuos, empresas, sectores y países más resilientes. Muy clara tu explicación, además en esa relación entre lo micro y lo macro, entre entendimiento y aplicación y entre la sostenibilidad en el largo plazo del negocio y de los servicios. Yo te lanzo una tercera pregunta, Carlos, y de acuerdo con lo que has planteado hasta el momento, ¿cuáles son para ti las principales dificultades que tú consideras pueden darse en la aplicación de estas medidas de transferencia del riesgo, es decir, de seguros y de reaseguramiento, y que deben tenerse en cuenta por parte de sectores productivos y empresas en el país, por un lado? Pero además te preguntaría si conoces algunas experiencias relevantes, ya sea en el país, en Latinoamérica o en el mundo, que tú quisieras compartir, sobre todo en esta lógica macro, como tú la llamas, de sectores productivos y de prestación de servicios. Por ejemplo, aquí estamos hablando de sectores como, o de subsectores como energía, minería, hidrocarburos. ¿Qué podrías decir tú frente a estas reflexiones de esas dificultades y de esas experiencias? De nuevo, volvemos otra vez al punto inicial o al punto que hemos venido tratando. Y yo diría que entre las principales dificultades que hemos identificado es que muchas veces las empresas o los sectores no entienden bien el proceso de gestión de riesgo o no lo aplican de manera adecuada. Hemos hablado que este proceso tiene, entre otros, la identificación del riesgo, su evaluación, su mitigación, su transferencia, para terminar en una permanente retroalimentación del mismo. Muchas veces, como lo decía ahora, se considera que comprar seguros es gestionar el riesgo. Y como lo hemos explicado, pues forma parte de un marco más amplio. Y esta pobre gestión o pobre entendimiento del riesgo conlleva que muchas veces, ya hablando del tema de las dificultades en la transferencia, especialmente en el seguro, lleva a que a veces se adquieran por parte de las empresas protecciones incompletas, o incluso que no se consideren ciertos tipos de riesgos que podrían o que afectan de manera importante a la empresa o al sector.
Otras veces sucede que se pueden tomar determinaciones relativamente simples y económicas para reducir el riesgo o incluso erradicarlo, pero a falta de este proceso de adecuado de gestión de riesgo, pues no se reconoce y quedamos descubiertos. Otro elemento que me parece también importante en relación con las dificultades, pocas veces uno encuentra el diseño de una adecuada estrategia de retención y cesión del riesgo. Claro, de nuevo, volvemos al tema del análisis del riesgo y su gestión, porque es la gestión, ese marco completo de gestión, estos procesos que he mencionado, no se llevan a cabo, digamos, de manera adecuada. Por último, el desconocimiento que existe de la herramienta de transferencia. Quizás haga un proceso adecuado de gestión de riesgo, pero cuando llego a la transferencia, desconozco el seguro, cómo funciona, cómo opera. ¿Cómo puedo hacer una utilización consciente y razonable de esa herramienta? Entonces, de nuevo, entender, aplicar y de manera adecuada lo que hemos llamado la gerencia de riesgo es, creo que uno de los elementos que luego al final, cuando hablamos de la transferencia, pues terminan en problemas con la consecución de los seguros. Ahora, antes de mencionar ejemplos específicos que lo haré de casos de éxito de transferencia de riesgo en la región o en los grandes programas, creo que vale la pena, y tú lo mencionabas ahora, de decirle a nuestra audiencia ejemplos más cercanos de éxito. Volvamos otra vez al tema micro. Por ejemplo, la persona que terminó de pagar su apartamento y conservó un seguro. Cuando uno está pagando la cuota de su apartamento, cuenta con un seguro de incendio y terremoto. Y la mayoría de las personas que terminan de pagar su apartamento, no adquieren una cobertura. Paradójico, ¿no? Es una de las inversiones más importantes que se tienen y estamos desprotegidos contra riesgos de naturaleza catastrófica. Esa persona que conservó ese seguro porque lo siguió adquiriendo voluntariamente es un caso de éxito. La persona que conoce la cuantía de su seguro, la que sabe qué coberturas tiene, la que se ha asegurado primero contra los riesgos catastróficos, esa persona es un caso de éxito. Hablemos del nivel meso, la empresa que contrató una cobertura, por ejemplo, de lucro cesante porque sabe que con ella puede proteger los ingresos que genera su actividad en caso de que se vean interrumpidos por un daño o por un robo. O un país, hablando del tema macro, que tiene un esquema de retención y cesión del riesgo porque conoce cuáles son sus limitaciones desde orden fiscal y reduce esa vulnerabilidad fiscal ante eventos de naturaleza catastrófica. Esos son casos de éxito. No hay que irse muy lejos. Yo creo que allí están esos elementos que tú puedes ver en el día a día o que puedes explorar en la literatura. Luego ya vienen los casos más complejos y si quieres te menciono alguno para que los oyentes lo puedan investigar por internet. Es súper fácil encontrar esos ejemplos y estudiarlos. Por ejemplo, miremos el caso local. El Ministerio de Hacienda en su momento contrató una cobertura de terremoto para el país con los países de la Alianza del Pacífico. Eso es un caso de éxito. La cobertura federal que hay contra inundación en Estados Unidos, la cobertura contra eventos naturales que hay en España, el consorcio de aseguramiento que hay en España, los consorcios que hay de aseguramiento contra terremoto en Turquía, los elementos que hay de aseguramiento agrícola que hay en Argentina, algunos que están empezando en Colombia. Por supuesto, difieren entre sí por unas características propias del país, pero cumplen los conceptos básicos de gestión de riesgos. Muchas gracias, Carlos, y muy interesantes las reflexiones que planteas, sobre todo esa invitación que nos hace a entender que el tema es más complejo simplemente que sacar algunos seguros o algunas determinaciones simples. Y te cuento, por ejemplo, que en las discusiones que venimos teniendo en este curso hay una necesidad de ampliar el conocimiento, la valoración y el análisis del riesgo frente a escenarios de riesgo internos y externos, o como lo decimos, desde un rol activo y pasivo del sector minero energético. Te cuento, tradicionalmente en el sector se han manejado mucho los temas de procesos de seguridad industrial hacia adentro de la empresa, hacia adentro de la planta, hacia adentro de la operación. Pero todo lo que tiene que ver con ese rol activo del sector en la generación de nuevos riesgos implica un entendimiento mucho más complejo de un panorama de una gerencia de riesgos, como tú dices, donde los seguros pueden entrar. Hemos hablado, por ejemplo, en el curso de cómo eventos asociados con Fukushima, con Katrina, o incluso como el terremoto de Izmir en Turquía. Ahorita que mencionabas tú Turquía, nos han venido señalando una serie
de elementos que hay que empezar a considerar en el conocimiento, en los factores y en los elementos de la gestión de riesgos del sector, porque el sector se inscribe y el sector minero energético, que tiene minería, energía, hidrocarburos, pues se inscribe en un contexto de riesgos, pero además genera riesgos porque adelanta una actividad que aprovecha recursos naturales no renovables y por lo tanto puede generar unos impactos, puede generar unas afectaciones, puede generar unos daños, en donde la transferencia, en donde repartir el riesgo y repartir por lo menos en términos de transferencia puede ser muy importante. Y va mi cuarta pregunta, Carlos, asociado con los temas del sector. Con base en tu experiencia, ¿tú crees que podríamos plantear algunas recomendaciones generales en términos de protección financiera y de transferencia del riesgo a un sector que es tan complejo como el sector de minas y energía, que produce bienes y servicios, que produce temas y elementos, insumos y materiales que necesitamos para muchas actividades? ¿Tú crees que podríamos indicar algunas recomendaciones generales en términos de esa protección financiera y de transferencia para que las empecemos a pensar en el sector minero energético? Pues Gustavo, a ver, yo creo que se infiere, o las recomendaciones que me pides se infieren de las respuestas anteriores. Desde mi punto de vista, tener una adecuada gestión de riesgo es fundamental y esta tarea no es un tema de unos señores o señoras muy técnicos o matemáticos o probabilísticos que a veces se ponen. Uno cree que es demasiado complejo. Sí, tiene una complejidad, pero yo creo que lo primero es tener esta adecuada gerencia. La gestión del riesgo debe tener su espacio en el diseño estratégico de las empresas y debe formar parte de los temas que gestiona la alta gerencia. Hemos visto que esto a veces se trata como una cosa que debe estar alejada, está por allá en una sugerencia muy técnica. No, esto tiene que ver con la alta gerencia. Porque lo dije anteriormente, sobre todo cuando estamos hablando del nivel meso y macro, estamos hablando de la sostenibilidad y de la continuidad del sector y de las empresas. Luego, cuando yo tengo claro que esto es un tema estratégico, que esto es un tema de alta gerencia, luego ya viene el desarrollo de los procesos inherentes a la gestión del riesgo. Y según la actividad de las empresas o de los sectores, el tamaño de los patrimonios, su impacto en la sociedad y otros elementos, pues estos procesos se van sofisticando dependiendo, como digo, de ese tamaño y de ese impacto del sector. Insistiría en que la gestión del riesgo es un proceso de mejoramiento continuo. Las empresas se van transformando continuamente por las demandas de su entorno. Hoy más que nunca, las transformaciones sociales y tecnológicas que se presentan son cada vez más profundas y de mayor impacto. Y lo mencionabas ahora, estamos en un mundo cada vez más conectado. Entonces resulta que si pasa algo en Japón, puede ser que afecte mi actividad. Y eso no lo veíamos hace 10 años. Otra cosa que también está pasando es que estas transformaciones tecnológicas y sociales se están dando hoy en día con mucha más rapidez que lo que pasaba hace 10 años, con mucha más profundidad que lo que pasaba hace 10 años. Hace 10 años no había, por ejemplo, WhatsApp. Eso y las redes sociales, o las redes sociales en general, tienen hoy un profundo impacto social y a su vez esos impactos sociales pues también tienen unas enormes incidencias en los sectores. Los sectores y las empresas no son ajenos a su entorno. Estoy convencido de que, por ejemplo, en el caso minero energético, entre los riesgos más representativos que surgirían en el análisis, en un marco adecuado de gestión de riesgo, por ejemplo, a mí se me ocurren aquellos todos los asociados con el cambio climático, que son bastante complejos. Entonces, mi recomendación general, diría yo que identificar los riesgos y las oportunidades, porque es que siempre se ve esto como una mala noticia, ¿no? La gestión de riesgos, en ese primer esquema de identificar, ese primer paso de identificar riesgos, también identifica oportunidades. Identificar esos riesgos y oportunidades que traen esas permanentes transformaciones de nuestro entorno y tener en cuenta la gestión de los mismos es una tarea indispensable, como lo decía ahora, para garantizar la sostenibilidad de la empresa en el mediano y largo plazo. Sí, Carlos, y creo que lo que dices es muy importante en lógica de la gerencia, en lógica de considerar al interior de las empresas los procesos inherentes a la gestión del riesgo y el mejoramiento continuo, entendiendo que el riesgo además es un proceso permanente de adaptación y de mejoramiento continuo. Y resalto como dos elementos finales de lo que tú dices para hacerte una última pregunta sobre el tema de las transformaciones tecnológicas y sobre el tema de cambio climático. Mira tú, por ejemplo, que en términos de la discusión del sector minero energético, hay una discusión muy fuerte hacia futuro en relación con los temas prospectivos y en relación de para dónde va el sector. El sector
está dando unos pasos importantes en términos de transición energética, muy ligado a eso que tú dices, de transformaciones y de cambio climático. Pensar, digamos, en descarbonizar la economía, pensar en descentralizar la operación energética y pensar en otra serie de retos importantes frente a este tema. Y yo considero que en esa lógica, toda la gestión del riesgo, pero en perspectiva de la transferencia del riesgo, de empezar a mirar cómo estas nuevas actividades que generan oportunidades, pero también riesgos que pueden ser unas amenazas importantes, hay que empezar a mirar una lógica de protección financiera. ¿Qué opinión tienes tú desde una lógica de aseguramiento y reaseguramiento en este proceso que enfrenta el país de transición energética, de descarbonización y de todos estos retos que el sector ha asumido? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué opinión final quisieras plantear de pronto frente a esos dos últimos puntos como para profundizar transformaciones y cambio climático en una lógica de transición energética? Bueno, yo creo que más que nunca es precisamente en estos procesos de transformación en donde se debe tener especial cuidado en cuáles son esos riesgos emergentes, cuáles son esos nuevos riesgos que surgen, cuáles son esas posibles afectaciones que yo puedo tener en mi entorno y que me pueden generar responsabilidades o que pueden causar algún tipo de perjuicio si no lo manejo de manera adecuada a los terceros. Yo diría que es precisamente en estos procesos de transformación que tú mencionas, que son tan profundos, porque es que el punto es lo que tú mencionas es absolutamente claro en el sentido de que son transformaciones profundas. Y no solamente es el sector minero energético, Gustavo. Yo creo que esta pregunta de qué es lo que va a pasar con nuestros sectores en el transcurso de los próximos 5 o 10 años es algo que la mayoría de las industrias nos estamos haciendo. Esa pregunta nos estamos haciendo porque surgen estos nuevos riesgos. Si yo no tengo un adecuado sistema de gestión, si yo no sé cómo identificar, no tengo un marco, unos procesos, algo que me permita identificar ese riesgo y luego transferirlo o mitigarlo, pues voy a estar como un barco a la deriva sin saber, entrando en este nuevo mundo, en estas nuevas tecnologías, sin saber qué es lo que me espera. Y creo que sería incluso irresponsable aventurarme como empresa o como sector a cometer estas profundas transformaciones sin saber cuáles son estos nuevos riesgos que van a estar en mi actividad. Creo que más importante que nunca, ahora justo que estamos en estas transformaciones, los procesos de identificación del riesgo, de valoración del mismo, de mitigación, de transferencia y de este proceso de mejoramiento continuo en la gestión de esos riesgos se hace más indispensable que nunca. Bueno, Carlos y estimados oyentes, hemos dado un recorrido muy interesante sobre un tema muy novedoso, que es el tema de transferencia del riesgo. Hemos dado un recorrido sobre la importancia y el rol estratégico que tiene Fasecolda en la construcción de estrategias, políticas y mecanismos de reducción del riesgo en el marco del sistema nacional. Hemos hablado de los riesgos entendidos como un elemento central en la toma de decisiones y de la sostenibilidad en el largo plazo. Hemos hablado de esa relación entre elementos micro y macro para entenderlo y aplicarlo, pero además hemos conversado con nuestro invitado, Carlos, sobre la aplicación de una mirada mucho más integral, de no quedarse solamente en una mirada de seguros incompletos o de determinaciones simples, tema que implica un mal diseño de una estrategia de retención del riesgo, asociado mucho al énfasis que ha hecho Carlos sobre el tema de la gerencia del riesgo, sobre el tema de los procesos inherentes a la gestión y al proceso de mejoramiento continuo. Creo que hemos tenido un diálogo muy interesante y además, repito, Carlos, y te agradezco mucho porque estamos dando un tema novedoso para el sector, un tema muy importante del cual nos queremos involucrar. Ya para cerrar, Carlos, yo quisiera preguntarte a ti, pues si tú tienes algunos datos curiosos o referencias de autores, guías, materiales, algunos podcasts, libros sobre estos temas tratados de transferencia. Te escuchaba el otro día hablar sobre una serie de guías, cartillas y materiales que tiene Fasecolda y quisiéramos que nos conversara sobre eso o sobre otros elementos que tú creas que a nuestra audiencia, a los participantes de este curso en gestión de riesgos de desastres para el sector minero energético pudieran consultar o dónde los pudieran consultar.
Hay varias referencias. Yo creo que afortunadamente la literatura sobre sobre gestión de riesgo y sobre transferencia de riesgo es profusa. Fasecolda tiene un programa de educación financiera que se llama Viva Seguro. Yo diría que estos son programas más orientados hacia el individuo. Estoy seguro de que los participantes del curso ya han pasado por temas como la revisión de literatura que hay en el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene una muy buena literatura, Naciones Unidas tiene literatura sobre el tema minero energético. Yo diría que empresas como Swiss Re, la Suiza de reaseguros, y la Münchener Re, que es la reaseguradora Münchener, tienen una extensa bibliografía sobre los temas de cambio climático, sector minero energético, retos en la transferencia de riesgo. Es bibliografía que puedes consultar y los participantes del curso pueden consultar, que está disponible en Internet. Creo que las palabras claves son risk management, risk transfer, climate change. Perdón, pero toca decirlo en inglés porque casi toda esta literatura está en inglés, pero es profusa y es bastante, digamos, van desde elementos simples hasta ya elementos un poco más complejos, y creo que es un material que los que estén interesados en profundizar en estos temas pues van a encontrar en ellos un gran apoyo. De nuevo, repito, Suiza de reaseguros, Münchener, SCOR, SCOR también. Hay casi todas las reaseguradoras. Me apena hablar de unas y no de otras, porque este podcast puede llegar a oídos de mis afiliados y de golpe dejo uno por fuera, me disculpo por ello, pero muchas de las reaseguradoras tienen una literatura muy, muy profusa sobre estos temas y que creo que va a ayudar mucho a complementar lo que se viene dictando en este curso. Bueno, nos acompañó hoy Carlos Varela, vicepresidente de Fasecolda. Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus opiniones, tus reflexiones sobre este tema tan novedoso para todos nosotros en el sector alrededor del tema de la transferencia del riesgo. A ti gracias por la invitación, Gustavo. Muchas gracias, Carlos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Carrión Barrero. Agradecemos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y al Ministerio de Minas y Energía por este espacio, por este curso, y nos vemos en el próximo podcast.